Bien, vamos a ver algo también de cómo cómo van a proceder con el ejercicio número 9. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí una compuerta que es un cuarto de un cilindro, ¿sí? Esta parte es un cuarto de círculo, por eso es que, a ver, vamos a ir ahí, espérenme que voy a correr este título. La compuerta va desde el punto A, en donde yo tengo aplicada una fuerza para mantenerla la compuerta en su sitio. Entonces, ese cuarto de círculo está comprendido entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Entonces, yo tengo esta compuerta y que me sostiene toda esta cantidad de agua que tengo hacia la derecha y tengo el nivel de agua. ¿Ya? Me dan también el peso de la compuerta y lo que tengo que determinar es la fuerza requerida para que no se produzca una rotación alrededor del punto B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a pasar uno. Bueno, acá tengo el enunciado. Perdón, este es el último. Espérenme un segundo, que creo que aquí no lo tengo. Tengo que mostrárselos desde la aplicación, desde donde calculé. Espérenme que voy a buscar el sitio donde está ese trabajo. Avísenme cuando ya lo estén viendo. ¿Ya lo están viendo? Está cargando. Ahí está, profe. Perfecto. Bueno, entonces esto es lo que acabamos de ver. Y aquí estamos en el problema de la compuerta. ¿Ya? Entonces, un cuarto, digamos, como esto entra en la pared, es un cuarto de cilindro. Es decir, si yo, digamos, esta es la parte sólida de la compuerta, y yo me tengo que imaginar que además entra en la pared como si fuera una parte de un cilindro, ¿no? Entonces, lo que yo veo en este momento es plano, y veo solamente de A hasta B un cuarto de círculo. Bien. Conozco los datos del problema y me pide calcular la fuerza, digamos, que se muestra ahí en la figura para mantener y que no haya rotación. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la fuerza horizontal y su magnitud, y la fuerza, digamos, 1, que va a ser cuando nos imaginamos la parte vertical, primero lo vamos a ver aquí en el dibujo, aquí en la ecuación, perdón, la fuerza vertical va a ser la fuerza 1 en la parte de la compuerta y una fuerza 2. ¿Cómo vamos a ver eso? Fíjense. Miren, nosotros tenemos aquí una fuerza horizontal, que la fuerza horizontal la encontramos proyectando el lado AB de la superficie curva sobre un plano perpendicular a la componente horizontal. Entonces ese plano está sobre un eje que pasa por B. La fuerza horizontal actúa sobre ese plano y esa componente la calculo como cuando calculaba las fuerzas horizontales sobre superficies planas. Igualmente a ese procedimiento, entonces digo que la fuerza horizontal va a ser el gamma del agua por la altura al centroide y multiplicado por la superficie de la compuerta. La superficie de la compuerta va a ser el radio y por el ancho que entra, o la profundidad que entra en el papel. ¿Ya? Entonces, yo tengo que me están dando que es de 3 pies,
y el ancho de 3,5, entonces la superficie de la compuerta es 3 por 3,5. Para el caso de la superficie de la fuerza de volumen, fíjense que ustedes tienen aquí, ¿qué se les imagina? ¿Qué fuerza vertical aparece en este cuerpo curvo? ¿Qué se imaginan? Quisiera escuchar sus voces. A ver, voy a dejar de compartir y me gustaría que se imaginen, porque aquí va a aparecer un volumen ficticio. ¿Qué será eso? Los escucho, a ver quién se anima a dar su opinión. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? Profe, ¿sería el peso del bloque de fluido que está entre las superficies planas? El peso del fluido, ¿me decís? El Del peso bloque del fluido. de fluido, claro, sería considerar el volumen que está entre la superficie curva y y las dos proyecciones planas, tanto horizontal como vertical. Bien. Entonces, ¿qué volumen me quedaría según vos? Me quedaría el área lateral que estoy considerando ahí por el ancho, que en este caso creo que es 3,5 metros. El área lateral. ¿Cómo El área, calculamos el área el área, lateral? Me dirías, el ¿no? área lateral sería, en este caso, el semicírculo, el cuarto del semicírculo. Bien, el cuarto de semicírculo. ¿Qué se les ocurre al Que, resto? A ver. sería pi por radio al cuadrado sobre 4. Sí, pi por radio al cuadrado Ese sobre sería el 4. área lateral y lo multiplico por sería por A, que es el ancho, que en este caso es Bien, 3,5 metros. bien. Con eso vos me estarías dando el volumen del líquido que queda encerrado. Digamos, yo voy a decir cuáles serían las envolventes. Sí, El líquido sería el peso del líquido que queda encerrado entre el punto B, el punto A, y le vamos a llamar en el centro del círculo el punto O, si querés, ¿sí? A ver, yo voy a llevar un dibujo. Mientras tanto, quiero escuchar al resto. A ver qué dice el resto. ¿No hay alguna idea? Quiero escuchar todas las opiniones. Porque esto es importante que ustedes tengan imaginación, sobre todo en los que son problemas con superficies curvas, hace falta la imaginación. Vamos a borrar todo esto mientras alguien se anima. Yo estoy esperando aquí que alguien haga alguna locución. ¿Nadie más se anima a aportar algo? Miren, voy a poner de nuevo, voy a compartir, cosa que veamos lo que nos está diciendo aquí el compañero. ¿Ya se ve el dibujo? Ahora se lo ve, profe. Perfecto. Bueno. Según entiendo lo que me dijo, ¿cómo es tu nombre, Cristian? Pablo. Pablo. Mira, creo haber entendido que vos me decías que era esto.
Y ahora lo voy a sombrear un poquito, digamos, ¿sí? Lo voy a sombrear. ¿Es así? Sí, así. Ese sería el área lateral que consideré. Bien. Y yo voy a hacer como una proyección, digamos, hacia como entrando, y ese sería el volumen que me va a quedar. ¿Está bien? ¿Lo imaginan? Es decir, el volumen, si yo termino de calcular todo, calculo el área del cuarto de círculo y lo multiplico por la profundidad que tiene este cuarto de cilindro entrando a la pared. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sería Sí, como una profe. puerta. Exacto. Bueno, ahora yo voy a borrar un poco lo que dibujé para que no haya tanto ruido. A ver, quiero sacarlo. Bien. Lo que dijo Pablo, bueno, me gustó porque él se animó, ¿no? Eso es importante porque eso es lo que hay que lograr, hacer esta comunicación de ver cómo uno se imagina el problema. Fíjate, Pablo, que si calculamos ese volumen que vos decís, el problema es que yo estoy calculando el peso de un fluido que está encerrado, digamos, ahí, lo cual no es, digamos, porque todo lo que está acá, en esta zona, sería el peso de un fluido, ¿no? Como si fuera que la compuerta está aquí abajo. No sé si lo ven a eso. Es decir, si yo tomara el volumen que está por encima, es como si estuviera calculando cuál es la fuerza vertical que se ejerce sobre una compuerta que estuviera en el fondo del tanque. ¿Bien? Y no es esa la situación. Fíjense que nosotros aquí, de lo que observamos, no estamos trabajando sobre una compuerta que está acá, sino una compuerta que está en la B. Y supónganse que yo ahora estuviera haciendo que la fuerza, vieron que la fuerza se ejerce sobre un diferencial de área y se ejerce en forma perpendicular como está mostrado el radio del círculo, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una contribución de una fuerza, a ver, vamos a hacer así, con algo más chiquitito. Supóngase que yo tome acá, perpendicular aquí, está actuando una fuerza. Y de aquí yo tengo que sacar una fuerza horizontal, que ya la hemos calculado antes, ya hemos visto cómo se calcula, y una fuerza vertical que actúa en esta dirección, por supuesto, hacia arriba. ¿Qué fuerza está ejerciendo todas esas componentes verticales sobre la compuerta AB? Ahora los escucho yo. ¿Cuáles son esas componentes verticales? ¿Hacia dónde apuntan? Todas las componentes. ¿Hacia arriba o no? Efectivamente, todas están empujando hacia arriba. Bien, entonces yo voy a dibujar una acá. Bien, hago así, le hago la flechita, así. Cuando vengo acá, también la componente vertical será esta, empuja hacia arriba, y así con todas. Me paro acá, hago hacia abajo, y todas empujan hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa parte, ese modelito físico, ese esquema físico que yo estoy tratando que ustedes lo casen? ¿Qué me está diciendo? Que tengo que encontrar un valor de F tal que sea igual o mayor a las componentes verticales. Exacto, que sea igual a todas las componentes verticales, que en este caso es un empuje. Lo que está tratando de hacer ese líquido es que esa compuerta, si yo no tuviera esta fuerza, ¿bien? ¿Qué es lo que hace el agua? Va a empujar de tal manera que esta compuerta rote, ¿bien? Y la única forma de sostenerla en esa posición es a través de la aplicación de otra fuerza F,
que se opone a esas componentes verticales. Y esas fuerzas verticales se figuran o componen una fuerza de empuje que es igual al volumen ficticio del líquido desalojado. ¿Y cuál va a quedar? ¿Cuál es ese volumen? A ver si puedo hacerlo acá. Les va a quedar esto. Lo mejor que puedo con el pulso. ¿Lo ven? Y ahora lo voy a sombrear. Voy a aumentar aquí un poquito. Pero solamente para que se vea el vértice. ¿Lo ven estudiantes, mis queridos estudiantes? Sí, pero Sí, profe. ¿Alguien más quiere, alguien tiene alguna duda? Profe, disculpe, le consulto, ¿por qué fuerzas verticales? Porque vos recordás que cuando yo hablo de una superficie curva, la fuerza, voy a dibujar ahora con otro color para que se vea bien, la fuerza, todas las fuerzas que se van ejerciendo en esta superficie curva son perpendiculares a la superficie. Entonces, por ejemplo, en este punto donde tengo un diferencial de área, aquí la fuerza es perpendicular. Uy, me salió un poquito mal. Esperen que lo voy a borrar porque no me gustó cómo salió. Para que se vea bien. En cada diferencial de área, la fuerza es perpendicular. Entonces yo voy a dibujar acá. No, todavía no lo puedo dibujar. Tengo que volver a apretar el lápiz. Están viendo las operaciones que estoy haciendo, ¿no? Ustedes ven cuando yo toco cuando toco el lápiz. Sí, profe. Bueno, se dan cuenta que es bastante, estoy inventando para que ustedes lo puedan ver mejor y es bastante dificultoso. Entonces, en ese diferencial de área, la fuerza actúa de manera perpendicular, ¿bien? Hago ahí la flechita, ¿bien? Con rosa. Esa fuerza que es perpendicular tiene una componente vertical en el sistema de ejes ortogonal y tiene una componente horizontal. La horizontal, ya sabemos, se calcula igual como si fuera una fuerza horizontal sobre superficies planas y ya hemos visto cómo se calcula. Pero todas las fuerzas que son verticales, fíjate que todas las componentes están todas, las componentes verticales, están todas mirando hacia arriba. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? De que hay un empuje debido al líquido que quiere que esa compuerta no esté ahí. Bien, ahí hay un líquido que ha sido desalojado y en este caso es un volumen de un líquido imaginario, porque fíjense qué pasó. El volumen que yo tengo que considerar para la fuerza vertical, para la componente vertical, es esta que yo dejé en negro. ¿Bien? ¿Cómo se imaginan que voy a calcular ese volumen? ¿Cómo lo podría calcular? Primero vamos así he respondido a tu pregunta. Ahora te das cuenta por qué aparecen esas componentes verticales. Sí, ahora sí, profe, gracias. Bien, ¿cómo es tu nombre? Leonel Gordón. Lionel. ¿Leo o Lío? Leo. Leo. Leonel. ¿Cómo se te ocurre que puedo calcular este volumen imaginario de líquido, porque es un volumen imaginario de líquido desalojado? ¿Bien?
¿Cómo se te ocurre que podríamos calcularlo? Y podemos calcularlo sacando lo que es el volumen del, digamos en este caso cubo, restándole lo que es el cuarto de circunferencia. Perfecto. Entonces hago, en este caso era, no me acuerdo si en realidad creo que la dimensión es 3, ¿no? Esto no lo también creo que en el práctico les puse en metro. El radio por el radio y me da el área del cuadrado, menos el cuarto de círculo y ya tengo este volumen. Lo multiplico por el peso específico del agua y ya tengo la fuerza o cuánto vale la magnitud de la componente vertical. Bien, voy a dejar acá y vamos a volver a la sala. ¿Se comprendió para todos? Sí, profe. Disculpe, Sí, profesora, pero esa fuerza vertical que ejerce el fluido por arriba del cuarto de circunferencia es una fuerza ejercida hacia abajo, ¿que no? Con dirección hacia abajo, con sentido hacia abajo, quiere decir. No, todas es un empuje y ese empuje, las componentes todas van hacia arriba. ¿Bien? Esa fuerza, la componente de la fuerza vertical, tiene un sentido neto hacia arriba. Diferente es la situación al ejercicio anterior, y voy a volver a compartir ahora el ejercicio anterior para que se observe la diferencia en cuando yo tengo efectivamente peso de líquido, vamos a ver ahora cuando se comparta, a cuando tengo empuje, un empuje. Y ahí he dejado los dos problemas, díganme cuando ya lo estén viendo. Claro, ahí un poco lo que me está confundiendo, me está confundiendo un poco, es que el líquido que acabamos de ver está por arriba de la superficie de la compuerta. Es un volumen imaginario. Que está por arriba. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón? Fíjate, nos detengamos un poquito ahí porque me parece, se me acaba de ocurrir también de decirte una cosa que te va a interesar. Vos fíjate, es un empuje y es un volumen imaginario de líquido desalojado porque hace rato hemos visto en los anteriores ejercicios que un punto de presión acá tiene la misma presión que acá. ¿Es eso correcto? ¿Sí? ¿Es eso correcto? Yo tengo la presión acá, tiene que ser la misma que acá. Un punto como este tiene que tener a su misma altura, la misma presión. Entonces, las componentes verticales en este problema se componen en una fuerza vertical neta que va a quedar igual al volumen de líquido desalojado y que es el volumen que yo les estoy dibujando imaginariamente con el cursor acá. ¿Bien? Es distinto a esta situación en donde yo aquí tengo todo el líquido que está por encima de la semiesfera es peso. ¿Ven? Todo esto es peso sobre la hemisfera. ¿Ya? Pero también hay una parte, un empuje que se produce, porque donde está ocupando un volumen, un espacio, ese cuerpo, hay líquido que ha sido desalojado. Entonces aparece una segunda fuerza que es de empuje. Entonces, la fuerza neta de volumen en este ejemplo va a ser la resta del peso del líquido sobre este cuerpo menos un empuje que son las fuerzas, las componentes verticales que se ejercen sobre cada uno de los diferenciales de áreas de esta superficie curva. Vos fíjate que aquí yo tengo que hacerme la composición de que aquí hay un empuje y que está relacionado al volumen del líquido desalojado. ¿Se comprende?
Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Claro, es como lo explicó el otro día la ingeniera en la teoría, que básicamente sin el cuerpo habría toda la columna de fluido, y a esa columna de fluido le resto el fluido que pasa a ocupar el cuerpo, o sea, el volumen del cuerpo. Y ese es el fluido que realmente está ejerciendo fuerza. ¿O no? Sí, digamos que vos tenés que identificar en cada problema es una situación particular. Yo pienso que ella les mostró, creo que ella les mostró otro ejercicio, ¿bien? Ella mostró cuando hizo la teoría, incluso cuando empezó, mostró incluso una hemisfera que estaba completamente, un cuarto, digamos, de esfera, que estaba sumergida en el líquido. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando vimos ese dibujo, que ella lo mostró en el resumen cuando inició la clase, encima de ese cuarto de esfera hay todo un peso de fluido, ¿bien? Que está ejerciendo un peso, una fuerza sobre la hemisfera. Y a la vez hay un empuje, que es el volumen del fluido que ha sido desalojado. Entonces, la fuerza vertical siempre se compone sobre si hubiera un fluido que está ejerciendo peso sobre el cuerpo y un empuje que ejerce cuando el fluido ha sido desalojado. Entonces, esos dos conceptos son los que ustedes tienen que tener presente para poder calcular bien una fuerza en el caso en que yo tengo superficies curvas, porque se hace diferente a como cuando pasa con las superficies planas, ¿bien? Que es más sencillo y yo solamente estoy calculando una fuerza que es perpendicular al área y es una fuerza horizontal y que siempre actúa perpendicular al área de interés. ¿Alguna consulta? Claro, ahí, si no mal recuerdo, en el caso del ejercicio del tronco, la parte inferior del tronco estaba sumergido. Entonces la ingeniera lo que hacía es analizaba toda la columna de líquido que influía sobre el semicírculo inferior del tronco. Sí. Bien. Así es. Entonces, a toda esa columna de líquido que influía sobre el semicírculo inferior, le restaba la columna de líquido que actúa en el cuarto en el cuarto de círculo superior. Exactamente. Y todo eso me determina el volumen. Exactamente. Que considerar para determinar el empuje. Exacto, o sea, vos tenés que calcular una componente de la fuerza vertical neta, y que muchas veces vos tenés peso de líquido, otras veces tenés un volumen del líquido imaginario, como en el caso del tronco también, creo que recuerdo el ejercicio, y además tenés un empuje que está vinculado al líquido que ha sido desalojado por ese tronco que mostró la profesora en la teoría. ¿Ya? Entonces, esos dos, las fuerzas pesos de líquido como los empujes, son los que te van a dar la fuerza neta. Y actúan obviamente en sentido contrario. El peso actúa hacia abajo y el empuje hacia arriba en ese ejercicio que vos me estás mencionando. Claro, ahí en el caso que ella dio en la teoría, el volumen que queda, debido a la resta de las columnas de líquido, es un volumen, no es el volumen del cuerpo, que sería el cilindro, sería un volumen un poco cambiado
consistente en tres cuartos de círculo Ajá, más un cuadrado. bien, Entonces ese sería el área. Por la profundidad sería el volumen de líquido que yo debo considerar, pero no para determinar el peso, sino para determinar la fuerza de empuje. exacto. Yo estoy tratando de buscar a ver dónde estará el ejercicio. Lo podemos ver esta tarde en la consulta, cosa que Ajá. creo que ustedes lo que sí tienen que tratar de plasmar estas ideas que hemos estado viendo en el dibujo. Yo voy a buscar lo que ella mostró en la teoría y en la consulta lo vemos al ejercicio, ¿ya? Claro, de ahí venía hace ratito mi consulta, el ejercicio que estaba realizando, que Sí, si yo tengo en la superficie inferior del cuerpo presiones que están actuando, esas presiones se deben a la altura de todo el fluido. ¿Por qué? Porque puntos que se cuentan a la misma profundidad tienen la misma presión por definición. claro, Entonces, esa presión se debe a toda la columna que está arriba de esos puntos. Entonces, eso me determina una fuerza vertical hacia arriba. eso es el empuje. Exactamente, pero sin embargo, en la superficie superior del cuerpo también Sí, tengo columna de líquido. así es. Entonces, tengo una fuerza vertical hacia abajo y una fuerza vertical hacia arriba. Pero Exacto. ninguna de esas es el peso, sino toda esa fuerza influyen, o sea, son fuerzas que me van a determinar la fuerza de empuje. No, te van a determinar la fuerza neta vertical. Pero de empuje, que es la fuerza total vertical sobre la superficie superior, menos toda la fuerza vertical actuando sobre la superficie inferior. La resta Exacto. de las dos fuerzas es la fuerza de empuje sobre el Exacto, cuerpo. o sea, en función de las magnitudes que tengan esas fuerzas verticales, es decir, tanto las de peso como las de empuje, te va a dar idea si es que el cuerpo se puede mantener en ese sitio. ¿Bien? Y a veces hay que aplicar una fuerza externa para que el cuerpo pueda quedar en ese lugar, como sucede en el caso de esta compuerta que es un cuarto de círculo. ¿Bien? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cada situación, por supuesto, hay que mirar bien primero cuál es el problema específico, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo es la figura, cómo es la superficie curva, hay que analizar las fuerzas peso y las fuerzas de empuje. ¿Cuál, digamos, va a ser, si va a ser una fuerza neta de empuje o una fuerza neta de peso? Eso va a depender de las magnitudes de cada una de esas fuerzas que actúan. ¿Ya? Así que, bueno, creo que tienen que plantear los problemas para que ustedes vean las dificultades y veamos cómo resolverlas. Aquí me preguntan por el chat, a ver, voy a ver si hay alguna consulta. Dice que si a las 18 la consulta, no, la consulta empieza a las 17. Esta mañana, no sé, a lo mejor no se escuchó, es a las 17 horas. Bien. ¿Quieren escribir un poco en sus cuadernos para ver si es que necesitan alguna ayuda o quieren que dejemos aquí y ustedes plantean los problemas y lo vemos en consulta? Díganme cómo les parece cómodo. Profe, ¿usted va a subir el PowerPoint de la clase de hoy? Sí, o sea, una vez que terminamos la clase, yo tengo que se corta, digamos, la grabación, yo la apago y tarda un poco y me mandan, digamos, por correo la grabación de esta clase. Y ahí yo ya la puedo subir. Ah, bueno, profe. Yo prefiero cortar acá y ya sentarme a hacer tranquila.
Bueno, no sé qué opina el resto, cómo están, si tienen alguna duda antes de quedarse y ya enfrentarlos solos. Profe, yo tenía una duda en el punto 8 del dato del radio, si lo teníamos, A ver, a porque en ver, el enunciado no aparece. ya te digo. Ah, capaz que aquí no está. Espérame que sí, es verdad, ahora lo estoy viendo. Y el radio es el de la hemiesfera, ¿no? Semiesfera. Sí, Sí, este creo, a ver, voy a ir a buscar dónde está el dato. Si lo necesitamos. Sí, es 3 pies. Ahora mismo lo pongo en el enunciado. 3pi. 3 pies. El radio es de 3 pies. Ya después me fijo ahí por las dudas en el enunciado que esté en el internet, en el Moodle, y lo pongo ahí también. Bueno, profe, gracias. No, de nada, a vos. Dicen que siempre dicen que los estudiantes nos ayudan cuando hay alguna cosa que nos olvidamos o nos equivocamos. No hay como eso dice un colega mío, que no hay como los ojos de los estudiantes para encontrar esos puntos en donde necesitamos ayuda por algún error o alguna cuestión que falte. Así que les agradezco. Y después, en el caso de la compuerta del cuarto de círculo, ahí sí tienen el radio es 3 metros y el ancho entrando, digamos, a la pared es de 3,5 metros. Ahí sí lo tienen. Perdón, disculpe, ingeniera, me distraje un poco. Entonces, los 3 pies sería el radio del semicírculo del ejercicio 8. No, tu compañero preguntó por el ejercicio 8, pero es la hemiesfera, no es el cuarto del círculo. Ah, perdón, perfecto. Es de 3 pies, el radio de la semiesfera es de 3 pies. Es de 3 pies. Exacto. Perfecto. Yo ahora lo estoy colocando y se los voy a decir, se los voy a volver a poner ahí en el práctico, en el Word. Claro, y esa semifera está sumergida en agua a una altura, a una profundidad de 12 pies. 12 pies, ese es el ejercicio 8 que tenés una altura de 12 pies, y ahí se ve clarito cómo vos tenés peso de líquido sobre el cuerpo, ¿bien? Y a la vez tenés un empuje, que es el volumen de líquido desalojado, es decir, el espacio donde está ese cuerpo, que es esa semiesfera, todo ese líquido ha sido desalojado, y ahora lo ocupa el cuerpo. Claro. Bueno, muchas gracias, ingeniera. No, de nada. No sé qué opina el resto, no sé si quieren que veamos algunas otras dudas. En la consulta de esta tarde, profe, mejor. Bien, perfecto. ¿Alguien más opina? ¿Todos opinan así? ¿Prefieren avanzar ahora solos y Sí, me profe. preguntan? Bien, Sí, profe. perfecto. Opinen todos, a ver, así les conozco las voces. Sí, profe. 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 Muy Sí, bien, profe. entonces nos vemos Sí, en la profe. consulta, avancen en los problemas y nos vemos en la consulta. Bueno, profe, saludos. Igual para ustedes, Ana, acá me dice Norma, no es Norma, sino Franco, que si podría grabar la clase de consulta de la tarde. Hay veces, o sea, no hay problema, a veces sí se pueden grabar las clases de consulta, a veces sí y a veces no. ¿Cuándo digo no? Por ejemplo, por ahí preguntan a lo mejor del peso específico, o preguntan de la densidad, y por ahí eso no tiene mucho interés, digamos.
Ahora, si por ahí es un esquema para poder ver bien, por ejemplo, ahora que estamos viendo los volúmenes, por ahí sí tiene sentido y lo grabamos. No sé si eso se entiende, pero creo que podría venir por ahí la respuesta. Lo mismo si sale algún ejercicio bonito y que tengamos que hacer estos análisis de volúmenes, lo vamos a grabar. Entonces, hasta luego, alumnos. Ingeniera, la última consulta. Todas las grabaciones de las clases, ya sea teórica o práctica, ¿ustedes la van a sacar de la plataforma o van a quedar grabadas? ¿Van a quedar subida a la plataforma? Miren, si no tenemos problema de espacio, yo creo que quedan grabadas.